Vivimos en un mundo lleno de crisis. Nuestro tema para hoy, de homicida a libertador. Todos enfrentamos crisis. Se dice que el mundo se encuentra en víspera de una gran crisis. Tenemos crisis del desarrollo, crisis circunstanciales y también hay crisis en la iglesia. Unas crisis tienen que ver con a qué me voy a dedicar en la vida, de qué voy a vivir. Otras crisis van más allá. Cuando llegamos a una nueva congregación, enfrentamos crisis. Crisis sobre el liderazgo, las expectativas que teníamos sobre la congregación y cómo vemos muchas fallas dentro de la iglesia. También la iglesia enfrenta crisis misiológica, no centrar nuestro verdadero trabajo en la misión de Dios, crisis teológicas como las producidas en el siglo XVI, cuando Martín Lutero trajo a la luz que todos los creyentes son sacerdotes, ministros de Cristo. Estas crisis pueden ser oportunidades o la crisis puede ser una desventaja. El segundo libro del Pentateuco, el libro de Éxodo, abre con una apertura. El libro presenta la salvación de Dios a través de historia. La historia de Israel es la historia de la salvación de Dios. Es la historia de un Dios que ha decidido entrar en relación con sus criaturas. Un Dios que se ha revelado. Y el capítulo 1 abre con una crisis. Es una crisis para el pueblo de Dios. Es la descendencia de Abraham. Se encuentran esclavos en Egipto, la más grande civilización situada al noreste de África, en el gran desierto del Sahara, pero bañada por el río Nilo. Nos encontramos en el año 1445 aproximadamente, bajo los reinados de Tumosis I y Amenhotep II, siendo Hatshepsut la madre adoptiva de Moisés. Su vida es una verdadera epopeya. Su pueblo está esclavo. Moisés nace bajo una crisis. Hay un edicto de muerte para todos los niños varones, pero es guardado providencialmente por 3 meses y llega a las manos de la princesa. Moisés recibe una educación civil y militar sin precedentes. Está destacado para convertirse en el próximo faraón de la civilización más poderosa. Se dice que los egipcios eran de tez oscura, inteligentes, pero ahora también ellos tenían adoración al sol, adoración a la muerte. Y Moisés ha sido educado en el temor de Dios por su madre, Jocabed. Moisés acepta los principios de ese pueblo. Cuando yo pienso en la historia de Moisés, veo a un hombre a quien Dios ha destinado con un propósito especial. Pero encuentro en Moisés y en mi vida que en muchas ocasiones corremos frente al plan de Dios. Los líderes del pueblo, los ancianos, habían recibido una orden, una revelación de un ángel quien les había dicho: Moisés es el hombre elegido para libertar a mi pueblo. Moisés había sentido el llamado y la impresión de Dios. Sabía que su vida estaba siendo guiada por Dios. Pero Moisés pensó que era el tiempo señalado. Moisés quiso hacerlo con su educación civil y militar. Eso le costó a Moisés 40 años en el desierto.
Y cuando Moisés piensa que está preparado para la obra de su vida, da muerte a un egipcio. Y Moisés huye al desierto. Moisés se va al este. Y allá Moisés, después de 40 años, recibe una teofanía, una aparición de Dios. Moisés tuvo que cruzar el desierto y subir hasta Horeb, o el monte Sinaí, que es el mismo nombre para la misma montaña. Más de 450 metros sobre el valle. Allí Moisés está haciendo su humilde trabajo de pastor. Moisés pensaba que Dios lo había olvidado, porque el problema es lo que la crisis nos hace pensar. La crisis nos hace pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios nos abandonó, que ya no vamos a poder desarrollar el propósito y el plan de Dios porque hemos cometido muchos errores, porque estamos en un país distante. Pero amigos, hermanos, cuando cruzamos el desierto y subimos a la montaña, tal vez sin tener una previa cita con Dios, Dios está atento a cada oración. Moisés no tenía internet, no tenía teléfonos inteligentes, pero yo creo que cuando Moisés chequeaba las noticias, cuando Moisés miraba el periódico, cuando Moisés podía escuchar un informe, se le decía, el pueblo está sufriendo bajo la opresión del faraón, el pueblo está muriendo. El corazón de Moisés sintió un profundo llamado de Dios para cambiar la historia de su nación. Pero Moisés decía, Dios terminó conmigo, ya Dios está lejano, ya no he vuelto a escuchar la voz de Dios en 40 años, no me ha vuelto a hablar. Y ese Dios trascendente se hace un Dios inmanente. Y a través de una zarza humilde, un arbusto pequeño, tallos, hojas, todo arde. Y ahí la teofanía de Dios llama a Moisés y le dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Dios está atento. No se derrama una lágrima sin que Dios lo note. No hay sufrimiento humano que Dios no pueda ver. No estamos escondidos en una aldea donde Dios no pueda llegar para visitarnos. No hay un lugar recóndito donde podamos escondernos o huir de Dios. Dios está allí. Está allí con Moisés. Dios está allí y ahora le hace un llamado. Y el llamado de Dios en primer lugar es para redimir a Moisés. Dios quiere redimir a Moisés. Dios quiere salvar a Moisés. Porque Moisés está viviendo en el desierto lejos del propósito ideal de Dios. Y amado amigo, Dios lo llama a una obra redentora. Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, Moisés. Ese llamado implica que Dios conocía a Moisés por su nombre. Dios no se había olvidado de Moisés. Dios lo conocía, sabía lo que había hecho. Y ahora Dios está luchando para redimir a este líder. Moisés, 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 soy yo, el Dios de tus padres. El yo soy es el Dios de Abraham, es el Dios del pasado, del presente, del futuro. Es el Dios de la historia. Nuestros países no son un cable suelto, no son continentes separados y olvidados. No, hay un gobernante universal de la tierra. Dios sigue siendo soberano.
Su poder sigue manteniendo todo bajo control. Yo te conozco, Moisés. Y Dios lo invita a Moisés a que se uniera a la empresa de la salvación. Liberar a un pueblo que estaba esclavo, a un pueblo que estaba siendo oprimido por el faraón. Y Moisés dice, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? Yo estaba trabajando en un lugar de Colombia. Desarrollaba mis labores como ministro asociado. Con fervor manejaba una cicla, 30 minutos, 1 hora. Y yo era feliz desarrollando mi trabajo ministerial. Cuando recibí la noticia que el presupuesto había terminado y no podría continuar mi obra en ese lugar. Entonces, entré en la más grande crisis de toda mi vida. Levanté mis ojos al cielo y le dije, Dios, ¿por qué yo? Señor, ¿dónde estás? Pasé noches enteras llorando y cuestionando a Dios y preguntándole a Dios dónde estaba. Pensaba no encontrar un camino. Pensaba que todo se había perdido y que el propósito con el cual Dios me había llamado se había perdido. Cuando Dios puso en mi corazón que le escribiera a un amigo que estaba en este país y le envié un correo diciéndole, mira, estoy en esta situación, si hay algo que tú puedas hacer, ayúdame para tener una carta. Y entonces ahora mi mente se abrió a una nueva posibilidad. Pedí una carta en la conferencia para ir a la embajada. Y mientras estaba en el proceso para la visa, vi un periódico que decía, visa para un sueño. Y le pregunté a Dios, ¿tú quieres que yo vaya a Estados Unidos? Señor, ¿es tu voluntad? Cuando fui a mi cita en el consulado, simplemente me hicieron 2 preguntas. Me dieron la visa y Dios me dio la oportunidad de venir a este lugar. Han pasado ya 5 años desde aquel 2010. Y ahora mientras hablo contigo, puedo ver que Dios usó esa crisis para enseñarme que la verdadera mansedumbre, escucha bien, apreciado amigo, la verdadera mansedumbre es abandonar toda lucha por nuestra agenda y dejar que Dios luche por nosotros y en favor de su agenda. Dios tenía una agenda para Moisés. Era la agenda de la salvación. Dios le dio a Moisés la ruta de viaje y le dijo, tú traerás a los hijos de Israel a este lugar y aquí van a adorarme. Esa era la misión de Moisés. Y Moisés dice, Señor, yo no sé hablar. Yo no sé inglés. Señor, yo no sé conducir un vehículo. Señor, yo no soy el hombre. Búscate a otro. Yo creo que Dios está obsesionado y loco acerca de mí. Yo creo que Dios está profundamente enamorado de ti. Y que cuando tú dices, Señor, yo no, Dios dice, hijo, es que yo no llamo a los capacitados, sino que yo capacito a los llamados. Gloria a Dios, amigo. Que Dios llama para capacitar. Me he preguntado, ¿por qué Dios no escogió a Aarón? He encontrado algunas respuestas que pueden ayudarnos. Aarón podía fácilmente ceder ante la influencia del pueblo, como encontramos el caso del becerro. En segundo lugar, Aarón era un gran hombre, pero era permisivo con sus hijos, como conocemos el incidente. Y Dios escogió a Moisés, porque Moisés era sensible a la voz de Dios. Porque Dios estaba buscando un hombre que pudiera usar. Dios vio en Moisés
no el hombre listo y preparado para todo. Dios vio en Moisés el hombre con el cual él podía trabajar. Si te encuentras en medio de problemas y de crisis, si estás viviendo los momentos más oscuros de tu vida, no desesperes. Dios es la luz que ilumina el camino. No desesperes. Dios es la esperanza más allá de la crisis. Mientras Moisés está luchando, Dios le da evidencia de su providencia y de su cuidado. Moisés arroja la vara, aquella vara que Moisés usaba en el desierto para apacentar las ovejas, la arroja y se convierte en una serpiente. Su mano se torna leprosa. Moisés tiene la evidencia que ese Dios lo está llamando a una gran empresa. Es la misión de la vida. Es la misión más grande. En adelante Moisés pasará 40 años en el cumplimiento de la labor de Dios. Esos años que pudieron parecer perdidos, esos años que pudieron parecer los que nunca iban a regresar, le enseñaron a Moisés laboriosidad, paciencia, ternura y cariño, que fue lo que desarrolló a lo largo del desierto, cuando condujo por la providencia de Dios a más de 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres, a lo largo del desierto. He visto la historia, he leído de hombres que decidieron cambiar el destino de su nación. Cuando a Gandhi se le preguntó cuál era su mensaje para el mundo, estaba en sus días de ayuno. Y Gandhi escribió: mi vida es mi mensaje. Cuando tenía 22 años, Jim Elliot escribió: no es tonto el que da lo que no puede retener para obtener lo que nadie le puede quitar. Cuando tenía 28 años, murió evangelizando a los indios en el Ecuador. Martin Luther King dijo: si el hombre no ha encontrado una razón por la cual morir no es digno de vivir, Martin Luther King encontró en el movimiento de los derechos humanos, de los derechos civiles, a sus 25 años, cuando inició la lucha, una razón por la cual morir, un sueño por el cual morir. Un líder, hermano y amigo, es una persona a quien Dios llama con un propósito especial para desarrollar una misión y un propósito de Dios. Dios está llamando hombres y mujeres para salvar de la esclavitud, para llevar el ancla, el mensaje de la salvación a millones que están esclavizados. Hay millones y decenas de personas esclavizadas por el pecado. Cristo ha abierto las puertas de las prisiones, pero millones están todavía allí. Otros han salido de las prisiones llevando consigo la culpa, el temor, el resentimiento y necesitan ser libres. Así que si Jesús nos libera, seremos verdaderamente libres. El gran faraón que esclaviza es el mal, el pecado. Pero Cristo nos ha llamado para llevar un mensaje de liberación a todos sus hijos que en la redondez de la tierra sufren. Moisés le dice a Dios: Señor, yo no puedo, Señor. ¿Cómo un pastor de ovejas va a hablar ante el faraón? Moisés reconocía que su trabajo era humilde. 40 años atrás Moisés se hubiera lanzado en esta gran empresa, pero ahora Moisés está renuente, no cree ser el hombre indicado, pero ahora estaba listo, porque cuando tú dices no puedo, Dios dice sí puedes. Cuando tú dices Señor, estoy solo, Él te dice no temas, yo estoy contigo. Cuando tú dices nadie me ama, Él te dice con amor eterno te he amado. Cuando tú dices yo no tengo conocimiento, Él dice
pide y te daré. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino sobre el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Moisés ahora no tiene otro camino. Y Moisés elige vivir en una presencia, vivir en la presencia del Dios Elohim, del Dios de la justicia y del Dios del amor. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter encontró en el Valle de los Reyes de Egipto la tumba de Tutankamón. Encontró más de 5,000 joyas, 3 tumbas y momias. Pero allí no estaba la tumba de Moisés. Allí no estaba la momia de Moisés. Encontró la momia de Tutankamón, pero no la momia de Moisés. La obra de Moisés fue trascendente. Moisés vivió para promover la gloria de Dios. Moisés vivió haciendo de su vida un mensaje y un legado. Es cierto, Moisés murió, pero Dios llegó para resucitarlo y llevarlo al cielo. Amados amigos, Dios nos llama. Dios te llama. Tal vez tú pienses, yo no puedo. Yo no tengo los talentos que tiene este o aquel hermano o pastor o líder de iglesia. Pero Dios nos está preguntando cuántos talentos tiene. Dios nos está preguntando si eres un buen predicador, un buen misionero. Dios no te está preguntando nada. Dios solo te está diciendo, hijo, ¿puedo contar contigo? Hijo, ¿estás listo? Hijo, ¿quieres seguirme? ¿Quieres caminar conmigo y ver cuánto puedo hacer por ti? Yo alabo a Dios. Yo estudié en la universidad y trabajé en el departamento de reciclajes. Por 2 años mi trabajo era recoger la basura de los hogares y luego llevarla al centro de acopio y allí meterme en un tanque grande y clasificar papel, plega, archivo, vidrio, algunas veces sin máscaras, y mi rostro estaba lleno de muchos salpullidos y granos. Algunos amigos me decían, hey, tú, mírate cómo estás y lo que haces. Eres una vergüenza para los teólogos. Pero yo sabía que ese no sería mi final. Yo sabía que todo sueño tiene un precio y que Dios me había llamado para ir a estudiar y que ahora Dios quería que yo hiciera mi parte. Entonces, Dios abrió las puertas y en el 2007 escogieron a algunos colportores para venir a los Estados Unidos. Yo me inscribí y estaba en la lista para venir, pero algo ocurrió y no pude pasar. Entonces hablé con el rector porque mi aplicación había llegado tarde y le dije, Pastor Gamaliel, yo hice un buen récord en Panamá, yo quiero ir a Estados Unidos. Los jóvenes empezaron a ir a la embajada para venir a colportar a la ciudad de New York. Y algunos me decían, usted no sabe inglés. New York, usted no sabe a lo que se enfrenta. A través de un sueño, Dios me dijo que iba a recibir la visa. Y así fue. Hubo mucha negación de visa, pero la de un grupo fue aprobada. Llegué a la ciudad de Nueva York sin saber inglés y sin conocer nada. Y me paré en la Roosevelt
Y con una Biblia grande decía, Biblias, 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 Biblias. Y el que volteaba a mirar, entonces yo sabía que hablaba español. Así, Dios me ayudó y pude obtener mi beca, regresar a mi país y graduarme. Todo sueño tiene un precio. Dios llamó a Moisés. Este llamado de Dios a Moisés era el llamado a ser un instrumento. No era la tarea de Moisés, era la tarea de Dios. No era la misión de Moisés, era la misión de Dios. Moisés acepta la andadura y decide libertar a los suyos bajo la guianza de Dios. Pero para esta obra, Moisés no cuenta con un gran ejército. Moisés solo tiene el cayado de un pastor y una voz que le ha hablado una vez. Y bajo esta guianza de Dios, Moisés va a desafiar a todo un imperio, el más grande que había sometido a Babilonia, a Palestina. Y Moisés se va a dirigir a Faraón para que deje ir a los suyos. En adelante, amigos y hermanos, la vida de Moisés se caracteriza por lo sobrenatural. Mientras los profetas necesitan alguna revelación, Moisés puede hablar con Dios cara a cara. Su rostro está iluminado y Moisés no lo sabe. La vida de Moisés se caracteriza por lo sobrenatural. La sed de Dios en la vida de Moisés no se va a apagar nunca. La vida de Moisés se convierte en una historia de una relación con un Dios de amor que pocos seres humanos han podido emular. Moisés vivió para la gloria de Dios. Amigo, hermano, ¿para quién vives tú? ¿A quién le das tus mejores fuerzas y motivos? ¿Cuál es la misión de tu vida? No para qué trabajas, para quién vives. La vida de Moisés quedó marcada como un mensaje para la humanidad. Amado, yo quiero invitarte en esta hora para que tú le digas a Dios, Señor, yo he huido. Tal vez no eres un homicida, pero has estado huyendo. Tal vez has caído y te encuentras en la montaña y Dios te está llamando en esta hora. Eres un líder, pero Dios te está invitando a participar de la misión de salvar las almas. Tal vez eres alguien que está sentado y dice, yo soy muy joven, Dios no puede usarme a mí. Dios sí te puede usar a ti. Porque Dios puede usar jóvenes, adultos. Dios usó a una joven de tez oscura y labios gruesos que tenía 17 años y le dio más de 2000 visiones. Dios usó a un joven llamado J.N. Andrews. Dios usó a un joven llamado Urias Smith de pocos años, sin una pierna. Dios está buscando gente que pueda usar. ¿Puede contar Dios contigo? ¿Puede contar conmigo? Elevemos una oración y digamos, Señor, cuenta conmigo para cambiar la historia de este mundo. Oremos. Señor, tú llamaste a Moisés a una obra trascendente. Hoy tu llamado repercute. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién va a llevar esperanza al alma afligida? ¿Quién va a llevar sanidad al alma enferma? ¿Quién va a llevar esperanza para los esclavos? Entonces, Señor, nosotros decimos en esta hora, cuenta conmigo, Señor. Úsanos en tu servicio. Sea toda tu obra hecha en nosotros y que podamos vivir para cumplir la misión y glorificar tu nombre. Guárdanos en tu amor, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar. Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz eterna da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy, que por ti murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy, que por ti murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo dudas ni temores, refugio en la aflicción. Oh, Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy, que por ti murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad.